Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien. Buenas. ¿Todo bien? Bueno, si quieren, los que puedan ir prendiendo las cámaras, así no estamos tan solos, que hoy somos poquitos. Bueno, hoy vamos a ver la lectura de Gallo y la lectura de Suriano. No sé si ya las tienen a mano, yo se las había pasado hoy por el grupo. Pero bueno, si quieren empezamos, y mientras se vayan, ahí justo ingresó Francisco también. ¿Cómo les va? Buenas. ¿Qué tal? Más frío que la facultad, ¿no? Sí, igual. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, Bueno, bien. bueno, ¿cómo vienen? Bien. ¿Terminamos de entender lo de ayer? Y estamos complicados. No, yo todavía, la verdad todavía estoy leyendo la ida de sábado, porque es muy larga. Y hoy empecé con la de Gallo también, pero la de Juliano todavía no la vi. Bueno, entonces vamos a ver, arrancar con estas dos lecturas, con tanto la de Gallo como la de Suriano, para analizar un periodo que además que es bastante complicado, o sea, bastante complicado, ¿no? Donde ya dejamos la conformación en principio del Estado, pasamos todo el proceso de codificación, pero nosotros vemos que acá hay una transformación de lo que es ese Estado y la maquinaria estatal a partir de la política. Es decir, ustedes van a encontrar acá que a partir de ya la generación del 80, la influencia política de Roca, la conformación del unicato, tenemos un Estado y un gobierno que se transforma más que nada en una maquinaria electoral, donde se empiezan a poner en crisis muchas de las cuestiones que tienen que ver con la Constitución planteada, y donde además va a terminar de aflorar el proceso inmigratorio, lo cual va a tener claramente consecuencias. Ustedes después lo deben haber visto en clase ya, pero donde vamos a terminar con un periodo llevado adelante por la Revolución del Parque, la aparición de los partidos políticos clásicos, lo que es después las famosas leyes represivas como son la de residencia y defensa social, pero claramente donde además aparece el movimiento obrero, un movimiento obrero producto de la inmigración, que no va a estar claramente organizado, que no va a tener la organicidad o la funcionalidad que logra después el movimiento obrero mucho más adelante, inclusive posterior a el periodo radical y conservador, a partir de algo que por ahí ayer hablábamos, de la clara lectura que hace el peronismo al identificar lo que fue el proceso de industrialización y la migración interna para ir por la representación de un sector que no tenía representación. Con lo cual, nosotros acá vamos a ver que se empiecen a generar los anticuerpos, por así decirlo, de lo que va a producir posteriormente la reforma electoral con la ley Sáenz Peña, y va a posibilitar lo que es la llegada del radicalismo al poder. Pero sin duda este es un proceso que va a estar signado por el ejercicio del poder como maquinaria electoral. Es decir, dejamos de lado ese Estado que se consolida, que logra toda su funcionalidad, para así meternos ya en una cuestión un poco más compleja, también donde los periodos y los cambios de gobierno por ahí no son tan, si bien son claros, vamos a ver que hay mucho movimiento interno dentro del PAN, así que bueno, arranquemos. ¿Qué les parece? Y nuevamente les vamos a decir algo, pregunten. Aprovechen esto. La verdad que nosotros el viernes pasado nos quedamos muy contentos por la participación, tanto de los aportes de algunas de las cuestiones que evidentemente habían leído, como de las consultas. Así que bueno, aprovechen esto, porque se vienen épocas frías y vemos que están faltando mucho, y el frío de la facultad colabora. Así que bueno, arranquemos nomás, chicos. Bueno, arrancamos con la lectura de Gallo, así que si la tienen ahí a mano, vayan agarrándola. Bueno, esta lectura yo la dividí más o menos en tres partes.
y voy a tratar de que la trabajemos como hicimos en el taller anterior, pero bueno, primero les voy a dar un poquito de contexto y después vamos a seguir. En la primera parte vamos a ver casi en todo el texto el pensamiento de Alberdi, ¿sí? Entonces, el texto nos dice que antes de describir y analizar el modelo en la Argentina de 1880 a 1912, es necesario referir a los problemas que este modelo va a intentar resolver y a las respuestas que se consideran adecuadas para esta solución, ¿sí? Entonces, nos dice que había dos problemas, ¿sí?, en la Argentina. El primero es que luego de la independencia se había creado un, como dice el autor, llamativo vacío institucional, ¿sí?, que había dado lugar a la anarquía y a la guerra civil o a la dictadura personal, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un problema institucional, y por el otro lado tenemos un problema en cuanto a la pobreza material del lugar, relacionado también con la escasez de población en relación a la cantidad de territorio, ¿sí?, que ustedes lo conocerán como el problema del desierto, ¿sí? Entonces, estos son los dos problemas centrales que se trata de resolver en esta etapa. Y ahora ya empezamos con las preguntas, a ver si arrancamos hoy. Ya sabemos quién es Juan Bautista Alberdi, ya deben estar un poco cansados de escuchar el nombre, así que díganme si saben cuál era la opinión de Alberdi en torno a este problema del desierto. ¿Qué decía él? Bueno, Alberti decía que había que crear el desierto, que había que traer inmigrantes para poblarlo. Y capitales del exterior también. Bien, no me acuerdo perfecto. más. Entonces tenemos el problema del desierto. ¿Qué dice Alberdi? Todo lo que él va a decir va a girar en torno a que el desierto desaparezca, ¿sí? ¿Cómo va a desaparecer? Como decía Luis, ¿sí?, atrayendo a los pobladores y a los capitales del exterior. ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo se debería hacer? ¿Dónde debería estar plasmado esta intención? En su libro Las Bases. Bien, él lo escribió en las bases, debe estar en la Constitución, ¿sí? Nuestra Constitución tiene que facilitar los medios para poder hacer esa transferencia. Y medio idóneo, como dice acá el texto, son otorgarle libertades civiles y económicas, ¿sí? Ese va a ser el medio para que se facilite este tránsito de tanto personas como capital extranjero, que claramente lo vemos reflejado en la Constitución del 53, ¿sí? Ya lo hemos hablado algunos en el taller anterior y lo hemos hablado también en algunas clases. Esto en cuanto al desierto. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. Y después tenemos el otro problema, que es en cuanto a la situación institucional. ¿Qué dice Alberdi en este caso? ¿Cuál es su opinión? Pueden ir al texto, vayan leyéndolo. No se escuchó bien la pregunta, yo no la escuché bien. Bien. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que teníamos dos problemas? El desierto y un problema de vacío institucional. ¿Cómo responde, ¿sí, Alberdi? ¿Cómo dice él que hay que solucionar este problema institucional? ¿Poblándolo? Esa es la solución que damos al desierto, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Pero él dice que lo que nosotros estábamos hablando recién no tendría aplicación práctica si no se genera una condición de paz y de estabilidad institucional.
¿sí? Claro. Entonces, dale, Luis. No, esta parte era que la solución debía en consecuencia rescatar parte de lo que había sido arrasado por el vendaval de independencia. Y una institución de monarquía resultaba impensable, luego de décadas de una retórica republicana. Bien, Me sí, parece que va por ahí. No, es esa partecita del texto. Entonces, vamos a pasarlo en limpio. Lo que decía Alberti es que había que ponerle fin a, como dice el texto, este círculo vicioso de guerras civiles y tiranías personales. Entonces, él localizaba el origen de ese mal en la brusca ruptura del orden colonial, ¿sí? Entonces, aquí el texto nos da la solución que planteaba Alberti. A ver si alguien quiere leer ese párrafo. Es el párrafo segundo de la página 11. Que ahí dice clarita cuál sería la solución que plantea él. Así la leemos rapidito. acá está. La solución pasaba entonces por la institución de un rey republicano, es decir, por la constitución de un ejército fuerte, enmarcado dentro de las leyes generales y limitado, en cierta medida, por un sistema republicano, clásico y de división de poderes. Ese o sigo. Seguí, termínalo. El esquema resultante se complementaba con una preferencia valorativa por el sistema representativo y con un gesto simpático hacia las tradiciones federales surgidas durante las guerras civiles. La Constitución Argentina de 1953 fue, por lo tanto, una curiosa mezcla de dos precedentes. Se proclamó republicana, representativa y federal, como su antecedente estadounidense, del cual se tomó también todo lo referente a las garantías de las libertades civiles. Ahí quiero hacer una pregunta, porque dicen que Alberti fue muy importante en la elaboración de la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, se tomó casi toda la Constitución de Estados Unidos, ¿o no? No, toda no, es una de las, Bueno, de las parte de, cuentas. parte de ella y parte de la española, por lo que yo tengo entendido. Acá. No, me meto. A ver, hay varias fuentes constitucionales. La de Estados Unidos, la chilena, Sí. no se olviden que Alberti estuvo en Chile, exiliado un periodo, y de hecho toma varias cuestiones que tienen que ver con la Constitución chilena, tiene bases en la Constitución española, pero cuando se habla de que se toma la Constitución norteamericana, se toma. Básicamente lo más notorio, donde lo podemos ver, es en el preámbulo. Pero la realidad es que la Constitución norteamericana está basada en un sistema confederal, mientras que la Constitución que propone Alberti es la de un sistema federal. ¿Qué diferencia sustancial tenemos con esto? Alguna vez por ahí lo hemos dicho. Las provincias en las constituciones federales son autónomas, delegan poderes a un poder central, mientras que las constituciones en los estados confederales son soberanos esos estados. Y hay un pacto de unión para un gobierno central, pero se reservan muchas más potestades, por ejemplo, que las federales. Un ejemplo de esto lo vieron en la codificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las leyes de fondo, Código Civil, Código Penal, Códigos de Trabajo, Códigos de Comercio, en un estado confederal, cada estado puede sancionarlo. Mientras que acá es una atribución del poder central y los estados autónomos lo único que pueden es regular los procedimientos. Pero, por eso, cuando se habla que está vaciada en el molde, como le gustaba decir a algunos autores de la Constitución norteamericana, toma todo lo que tiene que ver con la cuestión relativa a los derechos. Que no se olviden también de una cosa: la parte de los derechos que establece nuestra Constitución tiene como antecedentes el federalista de Hamilton, todo lo que fue, perdón, se me trabó, la Revolución Francesa y los derechos que emergen a través de la Revolución Francesa. Es decir, hay todo, y esa Constitución es producto de una vigencia del liberalismo político en esa época. Pero ojo con ver el tema de
comparar que fue una copia casi de la Constitución estadounidense, porque tiene una diferencia y esas diferencias son sustanciales. Me callé. Claro, no, no, claro, porque hablaban tanto de la elaboración, de cómo que supuestamente, viste, que tuvieron tanto tiempo elaborándola, pero como yo escuché a profesores decir que tenían, no sé cuántos artículos tenía, pero bastante, casi la mayoría, se tomó de Estados Unidos y otro un poco de la española, digo, yo pensé que había sido una copia en sí, más o menos la habían reformado. Lo único que dice es que sí, que otorgó al Ejecutivo Nacional herramientas mucho más fuertes de mando. Pensé que era por ese lado, ¿no? Pero Perdón, Luis, era una... fíjate, hay una cosa, por ejemplo. Si vos ves algunos de los artículos de la Constitución, por ejemplo, el decreto de seguridad individual, que es de 1811, está textual en la Constitución. Gran parte de los artículos que venían, muchos de ellos, de los distintos estatutos provisorios, están en la Constitución, porque también hay una realidad, responden a una época donde gran parte de la legislación occidental está redactada básicamente con mínimas diferencias. Por eso la definición es importante, el tema de que es una constitución liberal, porque responde a esa cuestión. Más allá de las particularidades que tuvieron cada una, nosotros hay artículos que los vamos a ver que están redactados iguales desde el Estatuto de 1811 hasta llegar a la Constitución. Bueno, perdón, ¿sigo con el texto? Hasta ahí era. Milagro. No, creo que ya habías terminado, me parece. Pero bueno, era más o menos para que vean y lo leamos textual Claro. entre todos. Pero lo que yo quería que distingan eran los problemas que se presentaban, ¿sí? Y la respuesta teórica de Alberdi y cómo eso se plasma después en la Constitución, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a estas cositas, si no, avanzamos un poco más. Seguimos. Y acá el texto nos habla del aspecto más influyente del pensamiento de Alberdi, ¿sí? ¿Que cuál era? A ver si alguien se acuerda. Inmigración, siempre inmigración. Él quería que llegara inmigración, pero no solamente porque, bueno, quería que hubiera gente para trabajar, sino porque él se basaba en la obra de Adam Smith y que decía el fomento de la industria era principal para el crecimiento de un país. Entonces, para que se pudiera fomentar la industria, tenían que enseñarles obreros de naciones ya industrializadas como Gran Bretaña o Alemania, a los obreros argentinos, cómo trabajar en las fábricas y así poder crear una economía nacional. Bien. Ese es lo que veníamos hablando de esto de quebrar el desierto y la famosa frase de gobernar es poblar. Esa parte que vos preguntaste es la de la República Posible, la República Verdadera, ¿no? Bien, eso era lo que yo iba ahí. Que uno de los aspectos más influyentes del pensamiento de Alberdi es, se los leo textual, su percepción acerca del ritmo con el cual debían implementarse este conjunto de normas, ¿sí?, institucionales. Entonces distingue lo que es la república posible de la república verdadera. Entonces él dice, bueno, una combinación, ¿sí?, entre una vigencia irrestricta, inmediata de libertades civiles y una implementación gradual de lo que son las libertades políticas. Entonces, él tendía a ir hacia dos metas, ¿sí? Quebrar el desierto, como veníamos hablando, y la segunda, que a través del trabajo y de la inmigración se rompa, como dice el texto, con los hábitos y tradiciones negativos, ¿sí?, generados por una legislación civil restrictiva por las décadas pasadas, ¿sí?, de enfrentamientos armados. Entonces, con este mecanismo civil y político se generaría un cambio en esas tradiciones y costumbres que facilitarían ese camino hacia la república verdadera, donde plenamente, ¿sí?, se disfrutasen de las libertades civiles y de las políticas, ¿sí? Entonces es algo gradual. Este es el pensamiento
clave para entender todo el texto, porque si después se fijan, tienen los dos subtítulos que siguen, se va a llamar uno La República Posible y el otro La República Verdadera. ¿Sí? Así que entiendan este concepto es casi lo central de todo el texto. La lectura. Claro. Bueno, Después, el texto nos va a decir que no todo es tan fácil como lo venimos planteando, ¿sí? Que no fue de fácil implementación en el esquema institucional como lo proponía Alberdi, por una cuestión que también la venimos hablando hace un montón, que son los conflictos interprovinciales, ¿sí? Que tienen origen, acá el texto dice, más o menos en 1853, ¿sí? Cuando se dicta la Constitución, comienzan estos conflictos interprovinciales que se extienden hasta el 62, ¿sí? Después dice que ya viene un periodo de 18 años que viene un afianzamiento de los poderes, pero con alzamientos provinciales. Nos explica que el último alzamiento es el de 1880 de Buenos Aires, que en ese vamos a frenar un cachito, porque el Congreso aprueba unas cantidades de medidas, ¿sí? Estas medidas, ¿cuáles son? Voy a decir yo, así vamos a lo central de los segundos. ¿de qué parte está eso? Eso está, voy bastante en orden, no me estoy yendo, así que debe estar en los párrafos que siguen. A ver, tenemos 1880, rebelión de Buenos Aires. El Congreso toma medidas. ¿Cuáles son estas medidas? La federalización de la ciudad de Buenos Aires, la eliminación de las milicias provinciales, la prohibición de emitir moneda a las autoridades provinciales, el otorgamiento de mayores atribuciones a la justicia nacional. Después también la Iglesia Católica se ve disminuida en sus atribuciones, ¿sí? Porque se dispone la educación primaria y los registros civiles que dependan del gobierno nacional. Entonces tengan en cuenta todas estas medidas que vienen como a cerrar un poco el tema de los conflictos interprovinciales para poder pasar ahora a la segunda parte del texto. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Pasa que quiero hacer énfasis en lo que es... Bien. No, re bien, gracias. Buenísimo. Acá el texto nos habla de cambios económicos y cambios sociales, ¿sí? Que también se los voy a decir yo, porque me interesa que charlemos más lo que viene más adelante, por si hay alguna duda. En cuanto al plano económico, tenemos que a partir de 1880, con una relativa estabilidad política, tenemos un boom económico, ¿sí? Tenemos la emergencia de un sector capitalista en un sector rural que estimula el ingreso de personas y de capitales provenientes de Europa, ¿sí? Lo que veníamos hablando no es ni y desata una expansión en el comercio, en el transporte y en la manufactura urbana, ¿sí? Eso, a grandes rasgos, en el plano económico, ¿sí? Y en el plano social tenemos algo que es llamativo, que es un incremento de la población, ¿sí? Un incremento significativo en toda la estructura social del país. Acá les va a dar datos técnicos, creo que también hay un cuadrito, ustedes véanlo para que más o menos se den cuenta, porque los números son muy significativos, pero hay una alteración en la estructura social, ¿sí? Hay un incremento de población y también hay otros cambios sociales que vienen de la mano con todo lo que hablábamos de la inmigración. ¿Sí? Hay un proceso de urbanización, de mejoras en el nivel educativo, hay una diversificación de la estructura social, ¿sí? Hay más movilidad social también, y el surgimiento de estas organizaciones que representan a los nuevos sectores sociales que van a ser, ¿sí? los sindicatos de obreros, las centrales empresariales y las asociaciones de inmigrantes, que creo que después los chicos en la segunda lectura van a hablar más sobre ese tema, pero tengan en cuenta el plano económico y el plano social, pero no vamos a hacer
mucho detalle ahí porque no les va a generar ninguna dificultad cuando vayan al texto. Y ahora nos vamos a algo que es un poquito más complicado, que es la República Posible, que habla ya de lleno en lo que es el periodo del gobierno del Partido Autonomista Nacional y cómo funcionaba estos mecanismos que dijo Pachi al principio del taller. Tenemos década del 80, Partido Autonomista Nacional, con un particular sistema político. ¿Qué pueden decirme de cómo funcionaba este sistema? A ver, ¿quieren que los ubique en el texto? Aquí están medio perdidos. Estamos ya en la página 14. Página 14. Sí. Repetí la pregunta, porque por ahí no se entendió. ¿Se la repito? Bueno, tenemos. Oh, Ya esta parte del texto habla de lo que es la década del 80, ¿sí? Del gobierno del Partido Autonomista Nacional, tenemos el gobierno de Roca, y obviamente que el texto nos va a hacer una introducción, ¿sí? Que eso lo pueden leer ustedes, en cuanto a las posiciones centralistas y autonomistas, ¿sí? Cómo termina y cómo evoluciona el conflicto hasta que finalmente tenemos a Roca en el poder. Pero yo quiero hacer énfasis en cómo funcionaba el sistema político en esa época, que era muy particular. A ver si alguien se acuerda algo, si no lo vamos armando entre todos. O sea, sería como que el control por parte de los medios, después el fraude electoral y que cada uno elegía a su sucesor. Básicamente era eso. Bien, viene por ahí. Vamos a empezar a armarlo de a poquito. Tenemos la Constitución, que como dijo Luis hace un ratito, establecía una fuerte supremacía del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero este Poder Ejecutivo tenía un límite. ¿Qué límite? El temporal, ¿sí? Por 6 años. Entonces, ¿qué pasaba? Había que garantizar la elección de un sucesor que mantenga en la misma línea, ¿sí? Que el anterior. ¿Por qué? Porque no estaba permitida la reelección inmediata. Entonces, lo central en este periodo va a ser eso, la elección del sucesor para continuar en el gobierno el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Y para eso utilizaban un mecanismo de control, como decía Candela, que cómo funcionaba. A través de los diarios y bueno, de la prensa, porque en ese momento no había prensa escrita. Bien, por un lado puede ser la prensa, pero había algo más que es más interno La intervención federal, la intervención. La intervención federal era una de las herramientas, sí. La Y intimidación y la violencia. ¿Cómo? ¿Me repetiste? No te La escuché. intimidación y la violencia a la hora de votar. Y que Bien. había voto conjunto. Entonces, Bien, perfecto. Bueno, pasémoslo en limpio. Entonces, teníamos relaciones, ¿sí? Claramente establecidas entre el presidente y los gobernadores, ¿sí? Que habían conformado como un sistema de premios y castigos que en cuanto, o sea, si había rebeldía, ¿sí? Esto era un mecanismo todo interno para elegir al próximo sucesor. Fíjense que si era tan sencillo como decir, bueno, vamos a elecciones y que sea lo que Dios quiera, no era así, ¿sí? Había que garantizarse esta elección de alguien que siguiera con la misma línea que el anterior. Entonces teníamos estas relaciones entre el presidente y los gobernadores con un sistema de premios y castigos. El castigo a la rebeldía, ¿cuál era? Lo que dijo Juliana, la intervención federal, ¿sí? La intervención federal, hay algo acá en el texto que es un apartado chiquitito,
que es interesante, que se los voy a leer para que entiendan más o menos cómo funcionaba. Dice, las intervenciones federales en esta tierra han sido invariablemente decretadas con uno de estos dos fines: para ahogar una influencia o para restablecerla, o para levantar un gobierno local que garantice la situación doméstica al Ejecutivo, o para derrocar un gobierno local desafecto a la política central. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Si el gobernador seguía la línea de el poder central en el presidente, perfecto. Si no, intervención federal, ¿sí? Para restablecer esta influencia del Partido Autonomista Nacional. ¿Sí? Más o menos funcionaba así. Pero había otro problema que eran las elecciones periódicas, ¿sí? No solo había elecciones para presidente, sino que había elecciones en todos los niveles, tal cual como hay ahora, y para todos los cargos. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? En primer lugar, había una bajísima participación electoral, ¿sí? Creo que entre un 10 y un 15 de la población habilitada para votar, votaban. Entonces, ¿qué había que hacer? Mantener la influencia sobre esta población que votaba cuando tenía que hacerlo, ¿sí? Y había otro sistema que es parecido, ¿sí?, a lo que era el sistema en cuanto a las elecciones nacionales, que tiene que ver con las relaciones que tenía el gobernador, la dirección provincial y lo que se denominaban caudillos de distrito, ¿sí? ¿Qué hacían estos caudillos? Eran los que reunían las distintas clientelas electorales, ¿sí? Que funcionaba más o menos de la misma manera que a nivel nacional, con contraprestaciones recíprocas, ¿sí? Yo te doy, sí, vos, ¿sí? Era todo para garantizar el voto, para perpetuar, digamos, en el poder al Partido Autonomista Nacional. ¿Qué pasaba con este mecanismo? Dice que funcionó casi en la mayoría de las veces de forma pacífica, ¿sí? Porque había como una especie de apatía de la población a la innecesaria apelación, digamos, a la violencia. Acuérdense que veníamos de un periodo bastante violento en cuanto a conflictos interprovinciales, entonces ahora la población estaba como, bueno, no vamos a acudir a la violencia, ¿sí? Otra vez no volvamos a esto. Entonces había una cierta apatía en cuanto a este tema. Por eso es que este mecanismo funcionaba, ¿sí? Porque ustedes seguramente lo están pensando, si pasara ahora, nadie creo que lo aceptaría de una forma pacífica, que todo funcione mediante estas relaciones y todos los acomodos, por si quieren ponerle una palabra más actual, más contemporánea, ¿sí? Sí, lo mismo que ahora, pero... ¿Cómo? No, un pensamiento, digo, que es lo mismo que pasa ahora, pero lo aceptamos. ¿Sí? Pensaste en voz alta. Y acá el autor dice que, si bien en general se reaccionaba pacíficamente, la oposición, ¿sí?, que en ese momento la oposición más fuerte era la Unión Cívica Radical, sí se apelaba, digamos, a la violencia o a este descontento cuando la oposición movilizaba a su gente para la contienda electoral o incluso convocaba a sublevaciones cívico-militares, ¿sí? Básicamente, y sé que no es algo completamente fácil de entender, así funcionaba esto de la sucesión tanto en lo nacional como en el resto de las particiones políticas, ¿sí? No sé si queda alguna duda en cuanto a cómo funcionaba o si se entendió. Sí, se entendió. De mi parte, sí. Bien. Igual van a ver que cuando lo lean en el texto es larguito, pero se entiende. No es que es algo muy complicado. Cualquier cosa después lo volvemos a repasar más adelante. Bien, seguimos. Si bien teníamos
esta democracia restringida, como dice el autor, también se convivía con características liberales de la república posible que hablaba Alberdi. ¿Por qué? Porque había una amplia libertad de prensa, de asociación y de reunión, que permitió el surgimiento de grupos y asociaciones, ¿sí?, que expresaban sus puntos de vista, y también en cuanto a los órganos deliberativos, ¿sí?, en el Congreso, se dejaban variedades de temas para discutir y para progresar con la oposición, ¿sí? La disciplina partidaria, como dice el autor, jugaba muy fuerte cuando se ponía en juego la continuidad del régimen, ¿sí? En el resto de los temas, ¿sí?, en cuanto a temas, por ejemplo, económicos, sociales, había una posibilidad de tratar en órganos deliberativos y de poder progresar en cuanto también a escuchar a la oposición. Después tenemos el Poder Judicial, que funcionó, dice el autor, con independencia y eficiencia, asegurando las libertades civiles, en contraposición con esto que hablábamos de las restricciones electorales, con todo este movimiento y los mecanismos. Ahí más o menos quedó esta parte. Vamos a seguir, pero los veo que ya están como así, esperando que no termine, porque bueno, esta parte es medio complicadita como para agarrarla sin haber leído varias veces la lectura, pero bueno, vamos a tratar de que quede todo más o menos revisado. El autor nos habla también de una actitud exclusivista del régimen. ¿Lo leyeron por ahí? ¿Lo tienen? ¿Saben más o menos a qué puede referir? Viene totalmente de la mano con lo que veníamos hablando. Claro. Y acá está eso. A ver. Y lo tengo que leer como dice acá. Dice, la actitud exclusivista del régimen tuvo su contrapartida en una oposición que apeló con reiteración a la sublevación armada, vista como la legítima respuesta de una situación que exagerada, pero reiteradamente describía como tiránica. Claro, seguía con la misma postura. La retórica emergente del civismo republicano condujo asimismo al rechazo de todo diálogo o acuerdo con los dirigentes moderados y conciliadores del oficialismo. ¿Sigo? No, y ahí más o menos está. Eso es la Para seguir respuesta a esto de lo que yo les hablaba, ¿sí? Tenemos una actitud exclusivista del régimen, ¿sí?, de este régimen del partido del PAN, vamos a hacerlo más corto, y tenemos la respuesta de la oposición, que era esto que leía Luis, ¿sí? Pero ¿qué refiere con esto de actitud exclusivista? El texto, el autor hace como un paralelismo, ¿sí?, en cuanto a lo que pasaba en otros países latinoamericanos. Y dice que la diferencia con lo que pasaba acá era que no había una alternancia en el poder con los partidos antagónicos, ¿sí? Siempre seguía el mismo partido. No había una alternancia, ¿sí? No es que venían otros y entraban y salían, ¿sí? Siempre seguía el mismo partido. Esto es más o menos lo que es la actitud exclusivista del régimen, ¿sí? Después, bueno, tiene la explicación, ¿sí?, de este fenómeno, que es más o menos lo que veníamos hablando. Venimos desde 1810 en guerras continuas, ¿sí?, y en este periodo hay como una especie de superación gradual de lo que es la violencia y los conflictos interprovinciales. Por eso es que la pacificación del país deja, como dice el autor, casi intacta una percepción, dice, de la vida política que hizo de la exclusión del adversario uno de sus pilares centrales. Entonces, como se veía, el triunfo de la oposición era percibido como el retorno a esa época de caos, ¿sí?, a esa época de anarquía, de guerra.
Por lo tanto, se veía como un retroceso, ¿sí? Esto es lo que yo les decía sobre esta actitud exclusivista y la explicación que hace el autor. Y después, lo que nos dijo Luis, que ya lo vamos a repetir rapidito, pero es la posición de la oposición, ¿sí? Vamos a repetir. La oposición, ¿qué hacía? Apelaba en reiteradas veces a la sublevación armada, visto como una legítima respuesta, ¿sí?, a una situación de tiranía, como dice el texto. Entonces, tenemos por un lado esto, y por el otro lado el rechazo al diálogo o a un acuerdo con los dirigentes del oficialismo. Entonces se genera, como acá dice el autor, y cita a Pellegrini, como un círculo vicioso, ¿sí?, que se los voy a leer. Dice: vivimos girando en un círculo funesto de recriminaciones recíprocas y de males comunes. Los unos proclaman que mientras haya gobiernos personales y opresores, ha de haber revoluciones. Y los otros contestan que mientras haya revoluciones, han de existir gobiernos de fuerza y de represión. Todos están en la verdad, o más bien todos están en el error, ¿sí? Se generaba esto de que como que no íbamos ni para atrás ni para adelante por una cuestión de oficialismo, oposición, y cómo funcionaba esto de el exclusivismo por un lado y de la intransigencia por el lado de la oposición, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? Siento que están todos escuchándome como así, pero no sé si van más o menos entendiendo. ¿Podría volver a repetir? ¿Qué parte? ¿Qué quedó más o menos ahí perdido? Como que lo último, como que después de que explicaste lo de por qué la exclusividad y la oposición se veía como tipo tiránica porque quería ejercer la violencia, después como que, no sé, se me fue, perdóname. No pasa nada. Es algo que dice en realidad, que es el texto que hace como una ejemplificación de lo que sucedía. Tenemos por un lado el partido del PAN haciendo ese ejercicio de exclusividad, ¿sí?, ¿no? Perpetuándose en el poder, con todos estos mecanismos que veníamos hablando, no alternando en el poder con ninguna oposición. Y tenemos por el otro lado la oposición más fuerte en este periodo, que es la Unión Cívica Radical, que les explica, fundada por Alem, y que ante esto tenía que, obviamente, tomar contrapartida. ¿Y qué hacía? Apelaba con reiteración a sublevación armada, ¿sí? Claramente vista como legítima, ¿sí? Imagínense cómo funcionaba en ese momento todo y cuáles eran los mecanismos que podía tomar un partido de oposición en ese momento, ¿sí? Entonces, acá, como el autor dice, la actitud exclusivista del régimen tuvo su contrapartida en una oposición que apeló con reiteración a la sublevación armada, vista como la legítima respuesta a una situación que, exagerada, pero reiteradamente, se describía como tiránica. Y después, una cosa chiquita, ahí, Mili. A ver, chicos, de por ahí. Ustedes plantéense que estamos en un periodo donde no hemos tenido todavía la fuerte reforma electoral, donde no tenemos regulado un sistema de partidos políticos, donde el ejercicio de la política estaba dado en base al uso de la fuerza, el Estado o el oficialismo con el control, además en muchos casos, del ejército, de los procesos electorales, más allá de las cuestiones en cada una de las provincias, y con una oposición que respondía en los mismos términos. Es decir, lo que no había era una forma de romper hasta ahora, en términos negociados, políticos, o a través de reformas electorales, este esquema. Nosotros vamos a ver cómo se llega a la ley Peña.
que ustedes la mayoría vieron. A partir de que todo este esquema de enfrentamiento, tensión, llega a un punto en el cual se sientan y terminan de negociar la imposición, o sea, la imposición no, la regularización de las 3 leyes electorales que posibilitan modificar este sistema, porque sinceramente no se podía sostener más, y con un detalle: el autonomismo había sufrido la muerte de Roca, y además tenía una nueva generación en la cual pensaban que podían, a través de la elección legítima, ganar elecciones. Pero en el punto en el que nosotros estamos, no había ley Sáenz Peña, no había sistema claro de partidos políticos, no había ni siquiera aquel sistema claro de organizaciones obreras. Tenemos un fenómeno en el cual, eso que hoy les decía, el Estado se convirtió en una maquinaria electoral para renovarse, y que incluso resolvía sus propias internas ahí mismo. Entonces, a veces resulta complejo entenderlo, pero por eso el hecho de situarnos en donde estamos, que en términos de lo que es la política posterior, con un sistema electoral organizado, con las instituciones y los partidos ya más claramente organizados, resulta muy difícil de comprender por qué se daban los enfrentamientos de la forma que se daban. Por ahí para tratar de verlo, pero traten de situarse que estamos en la protohistoria del sistema electoral, por así decirlo. Claro. ¿Esto sería lo de el orden conservador y la generación del 80? ¿O lo de el Estado opresor al Estado represor? El Estado. Sí, es eso. Es la generación del 80, que es lo que veníamos hablando, que comienza con Roca y termina en el 16 después de la ley Sáenz Peña. Vamos a seguir un poquito más y ya les doy el lugar a los chicos para que puedan llegar a ver todo lo que habían preparado, porque se hizo bastante largo. Acá el autor nos habla ya en el último apartado, que es hacia la República Verdadera, de el pensamiento de Roca y el pensamiento de Alem. Yo no tenía idea de ir a fondo con esto, porque quería que viéramos cuáles eran las situaciones que dieron lugar a la reforma electoral, ¿sí? Que me parecía lo que le podía generar un poco más de conflicto que leer qué pensaba Roca, qué pensaba Alem, ¿sí? Yo creo que eso van a ir al texto y se van a dar cuenta cuáles eran bien, qué era cada uno lo que planteaba y qué era lo que pensaba, así que eso vamos a dejarlo, ¿sí? Porque ya aparte lo venimos hablando un poco en todo cómo funcionaba el sistema. Así que, si tienen ahí en el texto, vamos a retomarlo ya con la última pregunta que les voy a hacer, que es cuáles fueron las situaciones que dieron lugar a la reforma electoral, ¿sí? ¿Qué pasó para que se cambiara todo este paradigma que venía de la generación del 80? Ya a algunas le tiró ahí una soga Pachi recién. Así que si estuvieron atentos, a ver, les digo dónde es en el texto. Claro. Es la última parte, creo que la página 22. Sí, es la última parte. Sí. Y más o menos el saneamiento de prácticas electorales ahí. Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿qué situaciones tenemos? A ver, chicas, chicos. Estás endiablado, Luis, hoy, ¿eh? Estoy endemoniado, no sé por qué. A ver si les doy una pista. Tenemos, primero, dice, en 1905 el gobierno desbarató con facilidad una conspiración militar organizada por los radicales. Entonces, pareció que se había dado como un golpe final a estas intervenciones armadas en la vida política, ¿sí? Y como que se dejó de lado ese temor a la sublevación militar, que venía teniendo bastante peso en este periodo que venimos hablando, ¿sí? Eso por un lado.
eso, sumado a todo la bonanza económica, ¿sí? El optimismo económico que se caracterizó en este periodo anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, también es otro factor, ¿sí? Que tiene que ver en esto de ir hacia la reforma electoral. Estas dos cosas generan, como dice el autor, un clima de tranquilidad favorable, ¿sí? Para que se diera lugar a la reforma electoral, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Que ya se lo anticipó Pachi. ¿Qué pasaba dentro del PAN? ¿Qué pasaba con Roca? Había sido desplazado. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué pasa después de eso? Llega a la oposición al poder. ¿Cómo? Tipo la oposición de Roca, la oposición es un tema prioritario para ellos y impusieron a Roque Sáenz Peña, que bueno, es el que hace la reforma de poder. Bien. Entonces tenemos el predominio de Roca, que llega al fin, y el PAN pasa a manos de facciones que se habían opuesto a Roca, ¿sí? Dentro del mismo partido, dentro del mismo movimiento. Entonces, esta oposición a Roca, como dijo Candela, había convertido a la reforma electoral en algo prioritario en su acción política, ¿sí? Entonces, toma el lugar Sáenz Peña, que claramente ya lo verán con el nombre de la ley en 1902. Y tenemos después, bueno, que este argumento reformista fue aceptado, ¿sí? Por la mayoría del partido oficial, y que contribuyeron, dice, a eso el optimismo reinante por los indudables progresos del país, y además la fuerte sospecha que tenían casi todos los oficialistas de que el PAN era la mayoría, ¿sí? O sea, estaban casi convencidos de que posterior a la reforma electoral ellos iban a ser mayoría, ¿sí? Iban a ser elegidos y iban a continuar en el poder, ¿sí? Entonces ese también es un factor para que se diera la reforma, porque claramente si ellos pensaban que iban a perder en las próximas elecciones, no hubiese sido todo tan predestinado, ¿sí? A la reforma electoral. Más o menos se entendió cuál era la situación previa a esta reforma. ¿Quedó alguna duda? ¿Nada? No, de mi parte no. Buenísimo. No, Y después, de mi parte. No. bueno, sos el vocero del grupo. Bueno, finalmente quedan las razones del triunfo de la Unión Cívica Radical en 1916, pero eso está prácticamente textual en el texto, así que eso véanlo ustedes, ¿sí? Es muy cortito, son 3 incisos y hasta en el texto está con incisos, así que léanlo, pero claramente viene de la mano de todo lo que veníamos hablando y todo lo que pasaba también dentro del PAN. Y bueno, después final, la conclusión, que también léanla, pero bueno, yo quiero dejarle lugar a los chicos porque tienen un texto más largo que este incluso, así que seguramente les va a ayudar. Después, bueno, si al final queda alguna duda dando vuelta, la vemos. Bueno, seguimos. Primero quería preguntarles si además de Luis, porque Luis dijo que no había llegado a leer la de Suriano, que es la que vamos a trabajar ahora, si alguna de ustedes lo había leído o tampoco. Bien, perfecto. Sí. Bueno, no se preocupen porque, no, con NASA estábamos hablando justamente de esto, de que por cuestiones de tiempo claramente que no vamos a poder ver la lectura de 22 páginas en media hora, pero pensamos, no sé si les parece a ustedes, darles una especie de punteo de cómo tienen que sentarse cuando se pongan a leer el texto, o sea, qué cosas tienen que prestar atención, y les juntamos las preguntas que íbamos a hacer así en vivo
para que ustedes, si quieren, después las trabajen cuando lean el texto, y si tienen alguna duda, el próximo taller las trabajamos mejor, porque si no, vamos a perder un montón de tiempo y no creo que tampoco les sirva mucho. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es pasarle estas preguntas, así como hicimos en clase las de sábado. A ver, ahí se las mando por el chat. Estaría copiando. A ver, un segundito, Encima creo que no me deja todas las... No, bueno, un segundo. Lo tengo que hacer en 2 partes porque no me deja. Y a lectura, ¿a qué se refiere la cuestión social? Bien. Bueno, ahí están las preguntas que con NASA habíamos pensado, ¿sí? Pero si quieren tranquilos, una vez que leen el texto, se ponen y las contestan ustedes y les sirve de práctica también. Bueno, Bueno. entonces el texto que tenemos que arrancar... ¿Pasó algo? No, no, era Luis. El texto que tenemos que arrancar a analizar es el de Juan Suriano, ¿sí? Que se titula La cuestión social, el complejo proceso de construcción inicial de las políticas sociales en Argentina moderna. Algo importante, ¿sí?, de este texto particular es la introducción, ¿bien? Porque en la introducción se nos plantea cuál es el tema y qué es lo que el autor busca. Entonces nos va a servir de guía, ¿sí?, para poder encarar toda la lectura. Bueno, ¿cuál es el tema que se nos plantea? ¿Sí? Es partir, ¿sí?, de la premisa de que los sectores, ¿sí?, populares y los trabajadores argentinos, ¿sí?, siempre vivieron en una situación de vulnerabilidad, ¿bien? Pero lo que el autor diferencia es la situación en la que están los trabajadores en el siglo XX, ¿sí?, diferenciándola de la situación en la que están los trabajadores hoy en día en el siglo XXI. Y plantea que la diferencia fundamental, ¿sí?, está dada en lo que él denomina, ¿sí?, el horizonte de las expectativas populares. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con estos términos, ¿sí?, y qué es lo que vamos a ir analizando a lo largo de todo el texto? De que, a diferencia de hoy en día, ¿sí?, los trabajadores en el siglo XX no tenían acceso básicamente a ninguno de los derechos elementales, ¿sí? Y que entonces tuvieron los trabajadores que buscar herramientas, ¿sí?, asociarse, y a través de su lucha, ¿sí?, de su propia lucha, ir conquistando poco a poco, digamos, diversos derechos que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero esa es la diferencia fundamental con el trabajador que tenemos hoy en día. Y a modo de ilustrar un poquito esto, en la introducción, ¿sí?, el autor nos dice que producto de estas presiones, ¿sí?, se lograron aumentos salariales, mejores en las condiciones de trabajo, las primeras leyes laborales y de seguridad social, la creación del departamento de trabajo, y los trabajadores fueron adquiriendo visibilidad, ¿sí?, y se constituyeron en un sujeto social que tenía que ser tomado en cuenta. Entonces, bueno, básicamente en la lectura vamos a ir profundizando, ¿sí?, en ese recorrido que van haciendo los trabajadores en la conquista de sus derechos. Pero bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos entonces con el primer subtítulo, ¿sí?, que si quieren anotar a qué es lo que tienen que prestar más atención, se llama La emergencia de la cuestión social, ¿sí? Y acá tenemos que identificar qué es la cuestión social, ¿sí?, cuándo surge, qué problemas trae y cuáles son las primeras soluciones, digamos, que se empiezan como a perfilar. Bueno, vamos con lo primero. Estoy como muy apurada para ver si NASA puede llegar a decir un poco lo de él. Pero fundamental entender de qué hablamos cuando hablamos de cuestión social, ¿sí? Y la cuestión social, ¿sí?, comienza a aparecer cuando Argentina, ¿sí?, digamos, se posiciona, se incorpora al mercado mundial, ¿sí?, como productor de materias primas. Entonces, a raíz de ciertas consecuencias que esto trae, ¿sí?, como el tema de la urbanización, ¿sí?, de cómo va aumentando también, ¿sí?, la población, vemos que comienzan a haber problemáticas que están vinculadas a
digamos, todo lo que es el sistema salarial, a las, digamos, dificultades sanitarias que van apareciendo, ¿sí? A las condiciones en las cuales vivían, ¿sí? Los trabajadores y las clases más bajas, en condiciones de hacinamiento, y el surgimiento, ¿sí? De ciertas, digamos, instituciones o ciertos grupos que comienzan a tratar de, digamos, luchar para defender los derechos de los trabajadores. Entonces, la cuestión social hace un poco referencia a eso. Después ustedes van a ver cómo se amplía, ¿no?, esta noción, aparece también la problemática de los indígenas, la problemática de la mujer que comienza a incorporarse al mercado laboral, ¿sí? Fíjense también cuáles son las reacciones, ¿sí?, que tienen estas dos cuestiones, la del indígena y de la mujer. Eso está muy claro en el texto. Y lo importante y el centro, ¿sí?, de esta primera parte de la lectura es analizar la cuestión social, ¿sí?, pero en relación primero a lo que tiene que ver con, digamos, los problemas sanitarios, los problemas de salud pública. Y esto viene, digamos, a consecuencia, ustedes tienen que tener en claro esto, de que aumenta, ¿sí?, la cantidad de personas en las ciudades, ¿sí? Y acá ustedes en la lectura van a tener un montón de números que les van a permitir, digamos, ejemplificar esto y darse cuenta de la gran dimensión que tiene. O sea, por ejemplo, Rosario multiplicó de 1869 a 1914 la población por 10 y Buenos Aires por 8, o sea, es un montón. Y entonces, esta cantidad de gente, ¿no?, que se muda a los centros urbanos genera que no haya la infraestructura necesaria en las ciudades, ¿sí?, para que estas personas puedan vivir en un ambiente digno, o sea, en un lugar, digamos, sano. Entonces, es la época de los famosos conventillos, o sea, de los que todos creo que estamos familiarizados, y esta cuestión, ¿sí?, del hacinamiento que se produce y las malas condiciones de higiene que tenían las viviendas en las que vivía esta gente, hacen, ¿sí?, que se proliferen las enfermedades. Y fíjense en el texto que se habla mucho de las consecuencias, ¿sí?, que trajo la epidemia de fiebre amarilla, ¿sí?, en Buenos Aires, en 1871, que mató al 8% de la población. O sea, imagínense la gravedad que tuvo, ¿sí?, ese brote, digamos, esa infección. Entonces, eso, ¿sí?, esas problemáticas que se empezaban a ver, que afectaban a todos, a ver, no solamente afectaban a los de clase más baja, sino que también afectaban a los de clase alta. Entonces ahí, ¿sí?, donde las clases más altas, los gobernantes empiezan a decir guarda, porque todo esto, ¿sí?, está trayendo un problema que tiene que tener una solución. Y ahí es entonces donde aparece, ¿sí?, este problema de la cuestión social moderna vinculada a la enfermedad, ¿bien? Entonces ahí, analizando un poco, avanzando, ustedes tienen que prestarle atención, ¿sí?, a las soluciones que se empiezan a proponer, ¿sí?, en base a este problema del hacinamiento, del contagio de enfermedades. Y un actor importante, ¿sí?, que aparece son los higienistas. Ahí cuando vean las preguntas, ¿sí?, van a ver que esta corriente, ¿sí?, que generalmente estaba, digamos, liderada por médicos, ¿sí?, que lo que decían era que se debía, digamos, lograr que el Estado, ¿sí?, empiece a focalizarse en este problema de la salud pública, ¿sí?, y que tenía el Estado que involucrarse, ¿sí?, que dar una solución a este problema a través de obras de salubridad, de equipamiento sanitario, ¿sí? Y entonces se empiezan a crear algunas, digamos, oficinas destinadas, o sea, del gobierno destinadas a solucionar este problema, ¿bien? Pero acá, sí, una vez que ya hemos analizado un poquito, cuando ustedes ya terminen de profundizar en el tema de la salud, ¿sí?, como problemática social, viene otro subtítulo del texto, es las dificultades del Estado para asumir la cuestión social. Y acá otro, digamos, eje central, ¿sí?, de esta lectura es entender que el Estado, ¿sí?, no participaba de forma activa, o sea, no intervenía, ¿sí?, en lo que hacía a la cuestión social. Comienza a intervenir, ¿sí?, en estos casos que estoy hablando, cuando empiezan estos problemas de salud que
se empieza a generar presión de este grupo que yo les contaba para que el Estado le brinde solución al problema. Pero en lo que hacía, por ejemplo, a las cuestiones, digamos, de los trabajadores, de los obreros, el Estado, ¿sí?, por una concepción liberal que tenía, o sea, en base a este tema, no participaba directamente, ¿sí?, no intervenía, o sea, no regulaba esas cuestiones. Entonces, esto es, ¿sí?, una cuestión fundamental, ¿sí?, que también comienza a cuestionarse cuál tiene que ser el rol del Estado, ¿sí?, no solamente en cuestiones de salud pública, sino en cuanto a la calidad de vida, ¿sí?, y a los problemas que tenían los trabajadores. Entonces también otro factor importante, otro actor, o sea, una corriente que se empieza a, digamos, a tener más peso, ¿sí?, es lo que se denomina la concepción filantrópica. O sea, está muy claro explicado en el texto, no van a tener inconvenientes para ustedes entender esta parte, pero esta concepción filantrópica también empieza a hablar, ¿sí?, de que de algún modo, ¿sí?, se tiene que empezar a poner, digamos, un poco el ojo en las condiciones que tenían los trabajadores, ¿sí? Y, ¿por qué no? O sea, porque lo que se buscaba, ¿sí? Imaginen que esta concepción filantrópica viene de gente que estaba en una mejor posición económica, claramente que los obreros. Lo que se buscaba era mantener la moralidad de los obreros, ¿sí?, de tratar de proporcionarles de algún modo una casa higiénica, una buena educación, para evitar también, ¿no?, que los obreros se rebelen, ¿sí? O sea, claramente que tenemos como esto de fondo, pero es importante, ¿sí?, porque comienza a estar esta noción de que el Estado, ¿sí?, o sea, acá el texto lo indica claramente, tenía que destinar ciertos fondos, ¿sí?, a las organizaciones de beneficencia para que se hagan cargo de estas problemáticas. O sea, por ejemplo, para que se mantengan asilos, se mantengan hospitales, se mantengan casas de huérfanos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense bien, esto es una de las preguntas que también mandé, de analizar un poco toda esta cuestión, ¿sí? O sea, cómo se va cuestionando, ¿sí?, que el Estado, ¿sí?, no intervenga en estas problemáticas de las cuestiones sociales, sobre todo en la cuestión obrera. Y ahora, ya para darle pie a NASA, uno de los subtítulos también es la irrupción de la cuestión obrera, ¿sí? Y acá es importante ver cómo empiezan a surgir algunos actores que empiezan a alzar la voz, ¿sí?, diciendo, bueno, hay una cuestión, una problemática en torno a los trabajadores que están en condiciones de vulnerabilidad, algo hay que hacer. Entonces, los primeros en denunciar las malas condiciones que tenían los trabajadores fueron, primero, los mismos trabajadores, ¿sí?, que empezaron a agruparse para exponer, digamos, todas las dificultades que tenían y tratar de buscar una solución a través, digamos, representantes de diversas, digamos, asociaciones. Por otra parte, también tenemos a los diarios, que los diarios comienzan a ser un medio, ¿sí?, a través del cual digamos, se denuncia esto, se publica, por ejemplo, en el diario La Prensa y en el diario La Nación, ¿sí?, una petición que realizan al Congreso, ¿sí?, pidiendo que se sancionen leyes y destinadas para que sea una dimensión de la nula regulación que había hasta ese entonces, destinada a establecer la jornada de 8 horas, el descanso dominical, o sea, todo lo que tiene que ver con la prohibición del trabajo infantil, o sea, cuestiones que hoy en día nosotros damos por sentadas, pero que en esa época no eran un derecho para los trabajadores todavía. Otro actor importante, que está bueno que lean, es bastante también claro la lectura, es el vinculado al anarquismo y al socialismo, ¿sí?, cómo empiezan también a, digamos, hablar de la cuestión social, la cuestión obrera, y cómo los trabajadores tenían que ser los que luchen, ¿sí?, para obtener, digamos, sus derechos, la Iglesia Católica también, y otra figura importante que es el mutualismo. No van a tener inconvenientes con esta primera parte de la lectura, no sé si fui como muy rápido, pero bueno, ahí están las preguntas, y cualquier cosa, el próximo taller vemos si no encontraron alguna en el texto, si quedó alguna duda, pero sí ya le paso a NASA como para que termine la segunda parte. Cortito, antes de que arranque NASA, véanla las preguntas y lo que les decía Ana, traten de responderlas.
Porque hay muchas de las cuestiones que van a encontrarlas ahí en la lectura, que les va a dar el contexto a todo el periodo posterior, y les va a terminar de redondear esto. No son preguntas de exámenes. Con lo cual, a ver, son unas preguntas para trabajar la lectura. Hay temáticas que hemos examinado y que generalmente abarcan 1 o 2 preguntas de esas, pero no se hagan solamente hincapié en eso. Les va a servir para comprender todo el contexto de lectura y para marcar, por ejemplo, algo con relación a lo que viene, lo que les decía Ana, con muchas de las leyes que no salieron. Van a salir después, y les va a dar la comprensión de todo ese hilo, cómo se fue generando para que esas leyes después salgan, para que después vuelvan para atrás, pero bueno, traten de avanzarlo, porque la lectura, si bien no es compleja, tienen que descubrir esas cuestiones que me parece que están muy claras en las preguntas. Dale, Nasa, nomás. Bien, bueno, ya estamos casi al final del espacio, así que vamos con algo bastante concreto. A mí me tocaba darles la última parte del texto de Suriano, que es el apartado del Estado dentro de una acción. Para arrancar la lectura, primero, o sea, teniendo todo el contexto que ya les explicó Anita, tenemos que partir desde la base ideológica que tenía el Estado en ese momento. Nosotros sabemos que era un Estado netamente liberal, que omitía intervenir dentro de las cuestiones sociales, salvo en el tema sanitario, que era necesario para el Estado. En cambio, con la cuestión obrera, con la cuestión social, hubo todo un proceso en el que el Estado comienza a intervenir, pero no interviene de la misma manera, desde el principio hasta el final. Ahí tienen que fijarse de qué manera empieza a intervenir el Estado según la ideología que tenía. Decimos entonces, si el Estado tiene una ideología liberal en donde no interviene y le da a los individuos plenas libertades económicas y sociales, el Estado ahí tiene un argumento para decir que todas las revueltas sociales no son producto de un malestar interno. ¿Sí? El argumento para no intervenir es: todos estos conflictos que están sucediendo entre los obreros no son culpa nuestra, porque en este país donde tenemos explícita libertad, cualquiera puede salir de pobre. Entonces, es imposible que los obreros se estén rebelando porque tienen malas condiciones cuando tienen todas estas libertades para poder seguir adelante. Tomando eso como argumento, las primeras intervenciones del Estado con el conflicto social entre obreros y patronales empieza a ser no de tipo intervencionista en favor de la nivelación de los derechos entre obreros y patronales, sino de una cuestión represiva. ¿Sí? Se le adjudicaba a los conflictos obreros, no al malestar interno, sino a lo que ellos llamaban una mala inmigración, unas ideas que venían de afuera. Entonces, las primeras intervenciones que tiene el Estado argentino para con el conflicto social es empezar a controlar la inmigración. Y no inmiscuirse directamente en la cuestión obrera. Entonces, van a ver en el texto que en un momento lo nombra Miguel Cané, que es el cráneo, el cerebro de la ley de residencia, diciendo que era corresponsal en España, pidiéndole a la corona que se fijaran quiénes eran los inmigrantes que estaban viniendo para acá, porque estaban viniendo vagos, porque estaban viniendo gente con ideas para alborotar. En esto empiezan a hacer hincapié en marcar quiénes eran aquellos obreros que tenían ideas anarquistas y socialistas y supuestamente eran el malestar que venía de afuera a perturbar la paz que la supuesta libertad que le daba el Estado argentino tenían los obreros. A partir de eso van a tener que empezar a ver desde esa faz represiva del Estado cómo se va transformando de a poco, al ver que no era la solución, en una faz intervencionista. Dentro de la faz represiva van a tener que prestarle muchísima atención a cuál era la respuesta legal del Estado, ¿sí? Ahí tienen dos leyes que son muy importantes. Ley de residencia y ley de defensa social.
tienen que prestarle mucha atención a los antecedentes normativos, tanto a los a estos dentro de la faz represiva del Estado, como aquellos que en esta misma faz represiva se presentaban dentro de la oposición al Estado como intervencionista de la cuestión social y no ya represiva. Pero bueno, va desde un principio, culpamos a la inmigración, tiene todo un sentido más, que lo van a ver en el texto también, dicen que es una cuestión policial y no una cuestión social, que es producto del delito, de los vagos, de la mala vida, por este mismo argumento que nombrábamos al principio, ¿no? De que era imposible que hubiera problemas en un Estado donde había absoluta libertad. Como se van a dar cuenta, en el desarrollo del texto empiezan a formarse las primeras centrales obreras, justamente lideradas por estos obreros con ideas anarquistas y socialistas, y la faz represiva empieza a ser totalmente insuficiente para controlar la cuestión obrera. Entonces se empieza a pensar en la fase intervencionista a partir de la creación y de la presentación de determinadas leyes y de determinados institutos. En esto tienen que prestarle especial atención a la creación de la Dirección Nacional del Trabajo. ¿Cuándo fue y por qué fue tan importante? Que es una de las preguntas que tienen en el cuestionario que les pasamos al principio con Anita. Y después tienen que empezar a ver cuáles fueron los antecedentes normativos, o sea, qué leyes se presentaron en la legislatura para regular la cuestión obrera. Fíjense que muy importante, le tienen que prestar atención, si bien hay uno en 1891 que no prosperó, quizás al que le tienen que dar más énfasis es al proyecto de Joaquín B. González, que si bien no se aprobó, tiene toda una regulación acerca de la cuestión individual del obrero, y machaca mucho todo lo que es lo organizativo, lo orgánico, todas estas centrales obreras que se habían formado, manteniendo un poco también el pensamiento represivo, o sea, reprimen la organización de los obreros e intenta calmar ese malestar a partir de el otorgamiento de derechos individuales. Si bien esto, cuando lo lean, a primera vista se van a dar cuenta que es más pro empresario y pro patronal que a favor de los obreros, cuando vayan leyendo el texto se van a dar cuenta que también tuvo también estuvo en contra la parte patronal. ¿Sí? Los empresarios estuvieron en contra del proyecto de Joaquín B. González. Y ahí tienen que buscar también los argumentos de por qué. ¿Sí? Y ahí tienen que volver nuevamente al principio, a esta idea de Estado no intervencionista. Bien, ¿por qué el Estado se está metiendo en las relaciones laborales cuando aquí hay absoluta libertad y el Estado no debería meterse? Después tienen algunas cuestiones menores, como conflictos de competencia entre ejecutivos municipales y ejecutivos nacionales, el nivel de intervención. Tienen que prestarle muchísima atención a quiénes son los personajes que van emergiendo, estas centrales obreras, la Dirección Nacional del Trabajo, pero más que nada fíjense y pongan atención en los antecedentes normativos, cuándo se presentan, cuáles son los argumentos, si se rechazan o se aprueban y cuáles son los argumentos también, y cuál es la reacción social, tanto de obrero como de la patronal, a todos estos antecedentes. Bueno, yo creo que el grueso de la última parte está, no sé si alguien quiere preguntar algo, si Francisco querés agregar algo. Qué duro es el silencio. Francisco. No, pues yo iba a agregar algo. Estamos todos esperando que agregue. Luis. ¿Me escucha? Sí, Luis, te escuchamos. No te vemos. No, nada, que básicamente por ahí dice nada, digo yo, que hay que leer todo esto y bueno, conectar las preguntas y
A ver, nosotros tenemos acá una cuestión que ahí Nazareno se las marcaba y que es central con todas las reformas laborales, que arrancando ya en este periodo con los distintos proyectos que se frustran, situación que se va a replicar con algunos proyectos que ayer hablábamos dentro de los gobiernos radicales. Hay una situación en la cual pareciera que ningún proyecto ni le cuaja a los empleadores ni a los trabajadores. Porque nosotros vamos a encontrar algunos proyectos. El ejemplo ayer lo poníamos con las leyes de jubilaciones donde se oponían empleadores y trabajadores. Hay que entender que estamos en un periodo en donde, en primer lugar, los sectores que manejaban la producción venían acostumbrados en todo momento a que el Estado o no interviniera, o cuando intervenía lo hiciera a favor de ellos. Y un sector obrero que no tenía en claro la situación en la cual se encontraba. Ustedes piensen que este periodo, a veces englobamos los conceptos, pero hay que diferenciarlos. Tenemos sectores sindicalistas que representan una cosa, nosotros hoy hablamos de sindicalismo como una cosa global, pero en ese periodo tenemos cuestiones de sindicalismo, cuestiones de gremios socialistas, cuestiones de gremios anarquistas, con lo cual tenemos distintas visiones de lo que es el pensamiento obrero, y que genera un conflicto muy grande. Además de que la inmigración cambió el mapa político y social de la Argentina, como así también el mapa en relación a lo que les marcaba hoy Ana también, del crecimiento de las ciudades. Esto generaba necesidad de modificaciones en términos educativos, en términos urbanos, la aparición o dar respuesta de políticas por las cuales el Estado, planteó la inmigración, planificó y planteó algunas cuestiones de dar beneficios, generar leyes para la venida de la inmigración. Lo que no planificó después la generación del 80, cuando se convierte en una maquinaria electoral, es que todos esos ciudadanos necesitan respuestas. Necesitan un sistema que los ampare, no alcanza con que vayan todos a la escuela. Tiene que haber una administración pública que los cobije, que los atiende, que les dé respuesta. Tienen que haber cuestiones laborales donde había que plantarse, tiene que haber una regulación de todas esas cuestiones, y la reacción del Estado no fue la mejor con relación a esto. Las leyes represivas claramente marcan esto. Hay una construcción de oposición a lo que el Estado fomentó, que fue la inmigración después. O sea, lo que en un momento era bueno, era lo necesario, el Estado plantea en un momento, como lo decía Nazareno, que todo lo que venía parecía que venían los vagos nada más. Que las leyes, y lo que había ahí era una cuestión que había aparecido algo. En la cuestión social aparecen, pasamos del reclamo de lo político con el cual aparecen los partidos clásicos, a la aparición de los primeros reclamos gremiales, huelga, derechos de los trabajadores y demás. No es casualidad que después de la ley Sáenz Peña haya un sector que adquiere representación, y como se lo dice la unidad después, por eso aparece el tema de la representación de los sectores medios con la llegada del radicalismo. Como después van a ver que aparece otro sector durante el periodo de la restauración conservadora que tiene representación visualizada por el peronismo. Entonces, chicos, las lecturas son largas, las preguntas que le han marcado los chicos son para... pero tratemos de hilar estas cuestiones, porque si bien son lecturas que por ahí no son de los mismos autores, nosotros tenemos que ir hilando todo este periodo, porque vamos a ver que las respuestas en general, tanto de las leyes como las distintas modificaciones que se dan, son consecuencia de un contexto que se generó antes. O sea, las leyes represivas son la respuesta del Estado a que la inmigración se les desbordó y les planteó cuestiones que no tenían planificadas. La ley electoral o las reformas electorales son también la respuesta a todo un periodo de incertidumbre, de enfrentamiento y de demandas en las cuales necesariamente había que dar respuesta. Entonces, traten de ir hilando esas cuestiones, de responder todo eso, y para la próxima, si hay dudas, tratemos de verlas, porque piensen que estamos nosotros acá llegando al 16.
Ustedes la semana que viene van a terminar casi todo el periodo conservador, van a entrar ya en no, el peronismo lo vamos a ver ya la otra semana, pero vieron que es largo. Entonces, traten de irlo llevando y de anotando las dudas. Ustedes, los sobrevivientes que se han configurado, traten de ver. Y un consejo, yo sé que hace frío, pero cuando hablen con sus compañeros, traten de que cursen. Nosotros vemos que hay muchos chicos que no están cursando. Y esta parte es mucho más extensa que la anterior. Y la verdad es que el tema de no cursar, yo no sé, o por ahí damos clases muy malas que no las entienden un pomo y por eso no tienen ganas de cursar. Pero, a ver, pero la realidad es que traten de ir. Sí, Luis. No, quedamos muy pocos también, esa es la realidad. No, es que yo a ver, yo eso se los voy a contestar con estadística. A ver, ¿saben cuál fue yo digo cuál es el tema? Son más los que no se presentaron que los que desaprobaron. 160 no se presentaron a rendir. No, pero es lo mismo. Claro, No es igual lo no estamos. mismo. No, porque no es lo mismo. Mal para Porque yo no desaprobé esos 160. No me eches la culpa a mí de que no se Claro. presentaron. No, a ver, ¿eh? Profe, Sí, nosotros quedamos poquitos años. no, una consulta con el tema de la asistencia. Sí. Yo estoy yendo los lunes, yo salgo de trabajo de noche y no llego a cursar a las 9 de la mañana. Ese día yo voy a la clase del profesor, no sé el nombre, de las 11 de la mañana. No hay ningún problema. Pero no me anota la asistencia. ¿Hay algún problema después al rendir al No, final? traten, no va a haber problema, pero traten. A ver, traten de pasar la hoja de la asistencia. Yo se los digo, porque nosotros generalmente cuando revisamos tenemos las hojas de asistencia, cuando estamos corrigiendo, y a veces visualizamos el tema para ver si están cursando o no han cursado, si el problema pasa porque no cursan. Entonces, traten de que se lo lleven. Yo los jueves voy más temprano. ¿Qué? Los jueves, yo tengo recursos siempre a las 9, 10 menos cuarto, pero los jueves, por un tema de organización familiar, voy a las 8. Tipo, y siempre anoto la hoja de asistencia con mis dos. Está bien. Muy bien. Claro, el tema es que hay que ir porque ya hasta la última parte y, o sea, que nos jodemos los alumnos, ¿no? Porque es la realidad. Pero si ya pasamos la primera parte, que de mi parte lo digo, ¿no? Que es la más difícil, porque recién arrancamos, y bueno, y ahora en la última parte hay que meterle toda la pila, si no, no. No, por eso, a ver, y en esto, a ver, tenemos ya hay ya más confianza y ustedes están hasta más sueltos. Y pregunten, a ver, nosotros estamos para eso. Los chicos están para darle una mano, nosotros nos conectamos un viernes a 6:30 de la tarde porque tenemos ganas de justificar nada. Sino porque, primero porque nos parece que sirve, que podemos colaborar con eso, y porque en serio nosotros tenemos las ganas de que ustedes aprueben. Y bueno, tenemos la obligación, lamentablemente, de que si no está bien el examen, desaprobarlo. Pero la idea es eso. Entonces, aprovechen generalmente esto y pregunten. Nosotros estamos para esto. Estamos para que ustedes pregunten y se saquen todas las dudas. Y a veces si nos tenemos que quedar más después de la hora, no tenemos problema en hacerlo. Háganlo porque, bueno, hay que aprovechar eso, porque ustedes llegan a sus casas con todas las preguntas a veces en la cabeza y no pregunté. Y bueno, y ahí es donde está el problema. Hay que aprovechar los ámbitos, ¿sí? Total, más de cobrarle un asado a Luis no va a pasar esto. A mí me pasa que tengo una hija de 4 años que, por ejemplo, se enfermó la semana pasada, no fue al jardín, entonces no pude cursar, me perdí bastante y recién retomé esta semana. Pero porque, digamos, solamente si va al jardín puedo ir a la facultad. Pero me vienen súper estos talleres porque son temas que se tocaron cuando yo falté. Lo que sí por ahí estaría bueno, no sé si se puede, que se pueda decir con más anticipación los textos que vamos a ver, así nada, los podemos leer o podemos ya tener más a mano. Bueno,
Sí, por ahí lo que tratamos de hacer es que para el de la semana que viene que avisen el lunes en los grupos a ver qué temas vamos a ver y listo. Y escúchame, Juliana, y hay una cuestión, para los temas que faltaste, fíjense en el aula, porque a ver, la mayor parte de las microclases o clases de los temas las tenemos grabadas, y eso por ahí les puede llegar a ayudar. Porque bueno, los temas más troncales están también ahí grabados para que en caso de que falten puedan tener algo para visibilizar, ¿sí? Claro. Y esta lectura obligatoria es la de Catarusa, así que para que Te no la quedaste tenga, mal con Catarusa ayer, ¿eh? me quedé ahí. Pero bueno, ya la vamos a volver a explicar. Le voy a decir a Rosales que no explicó y así voy a explicar. No, fíjate, a ver, con el tema que eso lo vamos a ver la semana que viene, por la Sí. semana que viene, por ahí, a ver, esperen, porque se quedaron con nosotros, llegamos con Cataruzzi y vimos el tema del primer golpe de Estado, que yo lo que vi es que en todas las comisiones generó un sinnúmero de preguntas y complicaciones. Así que bueno, después veamos bien el tema de las lecturas, y por ahí metemos algo en porque Catarusa no es tan largo, es una lectura bastante sencilla, entonces por ahí vemos de meter algo de eso, que yo vi que ayer se hicieron un matete tremendo y a ver, son temas que generalmente los preguntan. Le mandé el Catarusa tipo todo digitalizado también, como el de sábado del otro día. Es un fenómeno, esa chica tiene todo, María digitalización. Que, Dale, no, pero en serio, pásanoslo. yo No, leo sí. todo digital hoy en día, entonces, y también estudio todo digital, entonces es como que tenerlo en PDF digitalizado a mí me hace mucho más fácil la forma de estudiar. Entonces ya lo hago por mi cuenta y digo, bueno, si a alguien más le puede servir, lo mando. No, además, porque yo vi la digitalización que mandaste, de hecho me la guardé y es mucho mejor que los escaneos que tenemos nosotros, sin lugar a dudas. El siglo XXI es capaz que está, por lo que debe estar toda la editorial siglo XXI, es capaz que está todo digitalizado. En realidad yo paso si querés un link que tiene toda una biblioteca digital. Bueno, es una página donde hay muchos libros, todos académicos, de recreación, hay un montón de cosas. Entonces vos buscas ahí el libro que querés, yo busqué Historia de la Argentina. Y por autor y encontré a Alejandro Cataruso, Tubi, ya está. Y después con otra página que se llama I Love PDF, es donde lo recorto para que sean las unidades que vemos acá. Dale, pasánosla, sí, además. Está muy bueno, pero sí, pasánosla. Genial. Muchas gracias, me despido, gracias por todo. Nos estamos viendo. Bueno, buen fin de, estudien el fin de, y Adiós, además hoy político. desconéctense a la noche, salgan, que hace bien. No, sí, ahora tengo político de Zoom, así que tengo que seguir Pero Luis, estudiando. tomate un Después vino, Luis, hoy es viernes a la noche, por favor. No, sin alcohol. Ah, mentira. No, ahora me tomo un Fernet después, ¿sabes qué? Dale, Dale. Bueno, buen fin de para todos. Gracias nos por vemos, todo. buen fin de. Ahora. Yo también. Chao. Chao. Chao, buen fin de.